El género lírico. Vamos a empezar a estudiar un poco el género lírico desde su contexto, sus características, sus orígenes. Dice el carácter sagrado de la expresión poética. Resulta que la lírica surgió mucho antes de la escritura, cuando los pueblos utilizaban este método para expresar sus vivencias por medio de canciones. Era la forma de conservar y transmitir muchos aspectos de la memoria de las comunidades, por lo que estuvo ligado al rito y la danza, que junto con las palabras generaban un espacio propicio para compartir esas herencias. Entonces la poesía adquiría cada vez un carácter sagrado y solemne. Al inicio, la poesía se dividió en dos, épica y lírica. La primera hablaba de las aventuras de los héroes, de la fundación de los pueblos, la lucha de las comunidades para lograr su libertad e independencia y las creencias bajo las cuales se regían los grupos humanos. Griegos como Homero fueron aedos, es decir, cantantes, expertos en este tipo de poesía. Por su parte, la segunda, es decir, la lírica, trató especialmente los sentimientos del poeta, exteriorizaba a través de las palabras sus estados interiores y sus vivencias. Y esta poesía, es decir, la lírica, tomó auge en los siglos posteriores. El origen musical de la poesía. Entonces, establecer el origen concreto de la expresión poética es difícil, pues no se conoce con exactitud. Lo que sí se sabe es que su surgimiento estuvo ligado con la música, lo que facilitaba que quienes escuchaban guardaran y recordaran aquello que habían escuchado y además generaba belleza en su ejecución. La palabra lírico proviene del griego lira, que alude al instrumento musical llamado lira, que ustedes pueden ver en la diapositiva, y del sufijo ikos, que significa perteneciente a. Entonces para los griegos, lo lírico fue lo perteneciente a la lírica, especialmente la poesía apropiada para el canto o para ser acompañada en este instrumento musical. De hecho, ellos creían que la lira había sido inventada por el dios Hermes y que Erato, la musa griega de la poesía amorosa, era quien la interpretaba. No se sabe con certeza cuándo se dividió la poesía de su acompañamiento instrumental, por lo que se datan poemas antiguos en inscripciones jeroglíficas desde hace muchísimo tiempo. En estos fueron recuperadas las letras y no la música, entonces se podía establecer el contenido, pero no su ritmo o si se cantaba con el apoyo de instrumentos musicales. Sin embargo, esto no quiere decir que la música haya desaparecido de la expresión poética, pues lo que antes la música aportaba, ahora lo hacen las palabras. Entonces pasamos de un ritmo musical a un ritmo lingüístico, que podemos evidenciarlo en el hecho de que muchos poemas sean utilizados para hacer canciones y viceversa. Los contenidos de las expresiones líricas antiguas. Entonces, las expresiones líricas de la antigüedad se manifestaban a manera de lamentos, odas e himnos. Los lamentos expresaban el sufrimiento de la pérdida, el arrepentimiento y clamaban o invocaban la compasión de los dioses. Las odas buscaban exaltar a algo o a alguien como una forma de alabanza, especialmente a los dioses y a los héroes. Y los himnos eran composiciones representativas de una comunidad, al formar parte de su identidad y de la celebración de hechos memorables para ésta. Después, mucho tiempo después, estas expresiones fueron renovándose, lo que permite que hasta el día de hoy existan, pero en distintos formatos. El nacimiento y la evolución del género lírico. Entonces, en el siglo XVIII, la poesía se consolidó como el texto literario que expresaba los sentimientos humanos mediante una armonía rítmica y sonora organizada en versos. Esto es muy importante. Siempre que hablemos de género lírico, vamos a hablar de la expresión de sentimientos. Así, la poesía épica comenzó a dejarse de lado, ya no se hablaba de los héroes, ni de sus aventuras, ni de los pueblos,
sino que permaneció la poesía lírica y siguió desarrollándose. Este carácter poético se dividió, entonces existía la popular y la culta, la lírica, según el estilo del poeta. La poesía, especialmente la culta, comenzó a registrarse por escrito, por lo que estos textos se agruparon en una categoría conocida como género lírico. Los escritos que forman parte de este género se caracterizan por, como ya lo hemos dicho, expresar sentimientos y emociones por medio de imágenes que se forman o que toman forma a partir de las palabras. Y en estos textos predomina la interioridad del escritor, porque tiene que ver con sus ideas, sus emociones, sus sentimientos. Si bien se consideró que la escritura de los textos de este género debían ser exclusivamente en verso, desde finales del siglo XIX los poetas comenzaron a liberarse de estas formas tradicionales de escritura y permitió que se aceptara la lírica en prosa. Para el siglo XX, las vanguardias no solo experimentaron con las palabras, sino también con las imágenes. Entonces esto generó nuevos tipos de poesía en cuanto a la forma, y el contenido y los temas han estado más enfocados hacia la situación y los conflictos que viven o que experimentan los seres humanos contemporáneos.